Muy buenas, mis hermanos. Feliz día, feliz lunes. Hoy me ha dado Dios la bendición de dar el mensaje hoy. Ayer quería darlo, pero no lo pude dar porque no se quería reproducir el mensaje. Lo tenía ya eh, todo, todo descargado, pero en el sentido que no quería reproducirse la, para las redes sociales. No sé qué pasó. El otro domingo de arriba estaba poco mal de salud, pero ya estamos bien y espero en Dios que se pueda reproducir el mensaje hoy. Vamos de una vez, vamos de una vez, mis hermanos, a entrar en lleno al mensaje que Dios me ha dado la palabra para exponer, el cual estamos hablando y he titulado de la cizaña. La cizaña, di la primera parte hace 2 domingos atrás. Hoy vamos a dar la segunda parte y la he titulado La cizaña en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La cizaña en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Hoy vamos a ver que Jesucristo fue el hombre más perseguido, Jesucristo es el hombre más tentado, tanto por perseguido por reyes, perseguido por los gobernantes, por el mismo pueblo judío, y Satanás también perseguía a Cristo, mis hermanos. Incluso vamos a ver que lo tentó también en una ocasión o en varias ocasiones. Eh, para dar un poco de lo que es una cizaña. La cizaña es una planta, pero que el fruto que da no es comestible, es un fruto tóxico que no se puede comer. Sin embargo, el trigo sí el trigo es sí que da, la planta de trigo da buen fruto, que es el trigo, y es una semilla muy rica. Se puede hacer varias cosas con ella, incluso el trigo en los tiempos antiguos era un alimento esencial para aquellos tiempos. Como vemos, la cizaña es tóxica, así también, lamentablemente, bajo el cielo de Dios hay personas que son tóxicas, que no hay fruto, lo que sale de su boca, lo que sale de su corazón, lamentablemente es tóxico. No buscan soluciones, solo buscan divisiones, perjudicar a los demás. Y hablando en lo espiritual, la cizaña, mis hermanos, no va a venir del mundo, porque ya está disfrazada en la iglesia como oveja, pero lamentablemente sabemos que son lobos de Satanás. Así como dice la palabra que Satanás se disfraza como un ángel de luz, así también sus secuaces también se disfrazan también de oveja. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder discernir lo que viene de arriba y lo que viene de abajo. Bueno, vamos al mensaje. Que Dios lo bendiga, le dé paz y mucha bendición a cada uno de ustedes. Proteja a sus hijos, esposa, y que esta palabra sirva para gran ayuda y edifique sus corazones. Nuestro Señor Jesucristo fue el hombre más perseguido de toda la Biblia desde que salió del vientre de su madre. Desde que salió del vientre de su madre, Cristo fue perseguido por un rey llamado Herodes. Lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 13. Y dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Le dice, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Y su madre dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Lo cual eso está profetizado en Oseas capítulo 11, versículo 1. Y vemos que Herodes, sabemos que pertenecía a los secuaces de Satanás. Herodes hizo uno de los genocidios más malos que uno haya podido ver en la Biblia. Mandó a matar a todos los niños de Belén
y de las ciudades colindantes de Belén, de 2 años para abajo. A todos lo mandó a matar. Cosa estaba profetizada también, esto en el profeta Jeremías. Y como dice la palabra en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice: esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque están muertos. Aquí vemos que esto estaba profetizado ya, lamentablemente, este hecho. Pero pero ya vemos, mis hermanos, lo que vamos leyendo ya. Jesucristo perseguido de que sale del vientre de su madre. Por una persona poseída por Satanás, por un espíritu demoníaco. Sabemos que cizaña. Herodes no dio, de él no salía nada bueno. Fue un rey cruel, un genocida. Y los genocidas son, como vamos a ver en la parábola de la cizaña, lo vamos a ver. Los genocidas no pertenecen a Dios, los genocidas son parte de Satanás, son miembros del clan de Satanás. Ahora vamos a ver cómo también fue perseguido hasta el día que estaba crucificado en la cruz por los gobernantes del pueblo de Israel, que le decían: si salvó a otro, sálvate a ti mismo. Se lo podemos ver en Lucas 23, del 35 en adelante. También los soldados romanos, cuando él pidió agua, le dieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los dos ladrones, Lucas 23, del 39 al 41, que le dice: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí vemos que hasta en la cruz, Cristo está en la cruz, fue perseguido porque también vociferaban cosas de él. Le gritaban palabras mofándose de él, mis hermanos. Hasta el día de su muerte Jesús fue perseguido totalmente. También podemos ver que nuestro Señor Jesucristo fue tentado también en el desierto por Satanás. Lo podemos ver en Mateo capítulo 4 del 11, capítulo 4 del 1 al 11, lo podemos ver claramente. Pero Satanás no pudo con Cristo, le ofreció de todo, pero lamentablemente no le salió. También lo podemos ver en Lucas capítulo 4 del 1 al 10. Pero en Mateo 16, 23 vemos como cuando Jesús está declarando que va a ser maltratado, que va a ser crucificado, que va a pasar tiene que pasar lamentaciones por los ancianos, los fariseos y escribas. Pero ¿qué hace? Satanás entra a Pedro y Pedro dice: que no te acontezca estas cosas. Mas Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como piensa Dios. Y aquí vemos cómo Satanás también quería engañar a Cristo. Pero sabemos que Jesús, nuestro Señor, es omnisciente. En su naturaleza divina, Él es omnisciente, aunque también es humano. Y Él también es una naturaleza humana. Y Él padeció dolor. Él padeció un momento sed, hambre también. Lo podemos ver en Mateo cuando Él ve la higuera y la higuera no tiene fruto y la maldice. Tenía hambre esa mañana nuestro Señor, porque Él fue humano también. Cuando Él también le da palabra de salvación a la samaritana en Juan 4, Él también estaba cansado, estaba fatigado también. Pero su naturaleza humana era muy diferente a la nuestra, porque su naturaleza humana no estaba corrompida. Perdone, su naturaleza humana no estaba corrompida, como la nuestra está corrompida. Pero pero lo que somos de Cristo, lo que somos hijos del reino, como veremos en la parábola de la cizaña, mis hermanos, somos renovados, somos vivificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando envía a Dios el Espíritu Santo a nosotros. También vemos que fue un pueblo también tentado por los fariseos, por
por las mismas personas del pueblo también. ¿Pero por qué? Porque ellos también pertenecían. Ellos eran cizañas también, mis hermanos. Ellos tenían un corazón embotado. Ellos tenían cerrados sus ojos. No oían de los oídos porque también lo tenían cerrado. No quisieron escuchar a Cristo. Pero sabemos que los que pertenecen al maligno no pueden escuchar las cosas espirituales de Dios porque no pueden aceptarlas. Así son también. Así habemos muchas personas que cuando tú le hablas de Cristo, lo que llevan dentro no lo aceptan. Por eso dice Efesios que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino con huestes espirituales. Las personas que se niegan a Cristo tiene algo por dentro que sabemos que no lo deja que dé el paso. Y vamos a Mateo 13, 14, 15, que nos enseña cómo estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sanaré. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Somos bienaventurados los que hemos escuchado el Evangelio y hemos aceptado nuestra culpa. Hemos venido y pedido perdón por nuestros pecados. Y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vemos también en Marcos 12, versículos del 13 al 17. Dice: después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudieran ser arrestados. Entonces, ¿qué le preguntan los fariseos? Que si él estaba de acuerdo que dieran tributo a Roma o no. Entonces Jesús le dice: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué quieren probarme? ¿Por qué me hacen trampa? Jesús escoge una moneda y le dicen: ¿de quién es esta moneda? El pueblo dice: del César. Pues Jesús les responde: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mas ellos no pudieron decir nada, se quedaron callados. Lo dejó en ridículo a los fariseos. Hace calor, hermano, perdón. Lo dejó en pleno ridículo. Porque Jesús, antes de que ellos hablaran, ya Jesús sabía lo que ellos le iban a preguntar. Ahora bien, hermanos, tenemos que, lo que pertenecemos que somos los hijos del reino, tenemos que tener algo en cuenta. Cuando ustedes vean personas que siempre están opuestos a las obras de Dios, no maldigan a esa persona. Oren por esa persona porque lamentablemente está poseída. Está poseída. Así como el pueblo de Israel estaba poseído. Estaba poseído. Estaban totalmente poseídos. Ellos no querían nada con Cristo. Aún sabiendo ellos que Cristo era el Mesías. Pero no querían nada con Él. Los perseguían, lo tentaron en cada momento. Ahora vamos a la parábola de la cizaña, pero vamos a dar la enseñanza para no alargar tanto el mensaje. Y está en Mateo 13, del 36 al 43. La enseñanza.
Aquí lo tenemos. Y dice, como Jesús estaba hablando al pueblo, dice, entonces una vez despedida la multitud, volvió a casa y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió Jesús, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él mismo, Jesucristo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Ya vemos, ¿ver? Por dónde va el camino, por dónde va por dónde va el mensaje. Los hijos, las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y los recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad, y lo echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. Aquí lo vemos claramente. Los hijos del reino vamos a resplandecer como la luz, como lo que somos, hijos de la luz. Pero aquí, ¿qué vemos? ¿Qué es la función de una cizaña? Hacer caer, hacer tropezar. Eso es lo que hace la cizaña, hacer tropezar a los demás. Hacer tropezar a los demás es la función de la cizaña. Apartarlo de Dios, alejarlo de Dios, sacarlo del camino. Pero lo que somos de Cristo firmemente, por más que caigamos, siempre vamos a estar en Cristo, buscando esa salvación, luchando día tras día. Y no vamos a oír segundas voces. Porque nosotros seguimos al buen pastor, el que tiene palabra de verdad, palabra de vida eterna. El buen pastor ama a sus ovejas y las ovejas aman a su pastor. Nosotros sabemos que amamos a Cristo. Ahora, vamos a ver que Cristo también tenía un hijo de Satanás a su lado. Y lo vamos a ver en Juan 6. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Dice, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. El Espíritu Santo le revela a Juan lo que dice Jesús aquí, dice, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Aquí lo vemos claramente, mis hermanos. Judas era una cizaña que siempre perteneció al clan de Satanás. No como dijo un pastor por ahí en estos días que Judas no perdió su salvación. Judas sí perdió la salvación porque nunca la tuvo. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 12, versículos 4 y 6. Donde dice, sin embargo Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Vemos la acción de la cizaña, siempre buscando, como decimos nosotros, la quinta pata al gato, oponiéndose a una buena obra de una mujer que está rociando un perfume, dándole lo mejor a Cristo, porque a Cristo se le da lo mejor, a Dios se le da lo mejor, porque Cristo es Dios. Ella está dando lo mejor a Cristo, lo que es verdadero, lo que siempre Dios exige en la ley, darle lo mejor a Él. Pero la cizaña se opone siempre a las cosas espirituales de Dios. Pero ¿qué dice Juan? Es el único evangelio que nos revela que Judas era un ladrón. Mira lo que dice Juan. No es que Judas le importara a los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Aquí vemos claramente que Judas nunca nació de nuevo. Él nunca perdió su naturaleza pecaminosa. Siempre la tuvo. Por eso era un diablo. Por eso pertenecía a Satanás. Por eso era cizaña. De Judas nunca salió nada bueno, mis hermanos. Ahora vamos también a Juan 17, donde nos explica también Jesús que era el hijo de perdición. Juan 17,
versículo 12, dice, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Aquí lo vemos claramente. Y un versículo ya que da el estacazo final es Mateo 26, versículos 24 y 25. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre que quien lo entregue, que lo traicione, que traicione al Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿acaso seré yo, maestro? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Aquí Jesús le da ya el estacazo final a aquellos que dicen que no sé cómo un pastor puede salir con esa barrabasada, no sé cómo puede. ¿Se ha leído la Biblia alguna vez? Pero el problema es que el problema, ok, es el pastor también. Pero el problema es los comentarios que dicen muchos comentarios decían de los comentarios que el pastor tenía razón. Es lamentable. Jesús declara Jesús que aquel que lo iba a traicionar le era mejor no haber nacido. Era mejor no haber nacido. ¿Qué quiere decir eso? Que el suplicio que está pasando Judas no se lo deseo a ningún hombre. Así que mis hermanos, Judas no está en la presencia de Dios. No lo está. Judas está en el lugar que le corresponde. Como dice Pedro en el capítulo 2, en el capítulo 1. De hecho. Ahora vamos a cómo Jesús le llama a los fariseos y a muchos del pueblo que le tentaban y le perseguían. Vamos a Juan 8. Juan 8, versículos 44 de adelante. ¿Cómo le dice Jesús? Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Como le repito, no puede creer la cizaña, que son los hijos del diablo, como dice Jesús en la parábola, no pueden creer las cosas de Dios. Ahora vamos al capítulo 10 de Juan, 24 de 24 en adelante. ¿Qué vemos? Aquí vemos que la gente lo rodea. Jesús tiene una conversación bien calurosa con los fariseos y también con la gente del pueblo de Israel. Bien calurosa tiene una conversación. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo no tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, díselo sin rodeo. Jesús le contestó, yo les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en el nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Aquí lo dice claramente Jesús, ustedes no son de mis ovejas porque son cizaña. No le estoy diciendo que su padre es el diablo. ¿Cómo van a creer en mí? Mis ovejas me escuchan mi voz y la conozco. Ellas me siguen, le doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie la puede quitármelas, porque mi Padre que me la ha dado, y Él es más poderoso que todos. Aquí lo vemos claramente. No pertenecen a Cristo. No podían escucharlo, ni los fariseos, ni el pueblo de Israel en su momento. No podía escuchar a Cristo. No podían. No podían escucharlo.
En Juan 16, versículo 1 al 3, también dice Jesús, a ustedes lo van a perseguir, lo van a azotar en la sinagoga, a muchos los matarán y lo harán creyendo que hacen buena obra en el nombre, glorificando a Dios con esas cosas. ¿Por qué? Porque la cizaña persigue lo que pertenece a Dios. ¿Cuántas religiones no han matado en el nombre de Dios? Los católicos mataban en el nombre de Jesucristo, cuando era una mentira grande. Jesucristo dijo, ámense unos a otros. Jesucristo dijo, ama a tu enemigo, hale bien al que te hace mal, ora por los que te persiguen. Entonces, ¿cómo él va a mandar matar a los demás? Entonces, los mismos musulmanes matan en el nombre de su Alá. Entonces, no. Y eso pasó. Pasó. En la iglesia primitiva fue perseguida por los fariseos, por los escribas y por muchos también del pueblo que estaban en contra de la iglesia. Eso pasó. Acuérdense de Pablo, antes de que Cristo lo tocara, él perseguía a la iglesia, él estuvo ahí presente en la muerte de Esteban. Ahora vamos a Mateo para casi terminar, Mateo 23. Vamos al versículo 13 y al versículo 15. Jesús les dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Eso hace la cizaña. ¿Qué hace la cizaña? Apartarte de Dios, como dije anteriormente. Pone trampa siempre. Siempre te tiene algo con que entretenerte, Satanás, para que no entre al camino, para que te dejes más del camino y te entretenga en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. El versículo 15, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, le hacen un hijo de ¿qué? Del infierno, 2 veces más que ustedes. Que cada discípulo que ellos formaban para ellos era un hijo del infierno, le llama Cristo. Hijo del infierno, porque era peor que ellos mismos. Lo transformaban de una manera increíble. Ahora vamos al 33, como Cristo le llama de nuevo aquí en el 33. Vemos que en el capítulo 8 le llamó hijo de Satanás. Y aquí le llama serpientes, generación de víboras. ¿Cómo se escaparán de la condenación del infierno? Serpiente, generación de víboras, le dijo. Serpiente. Sabemos todo que la serpiente simboliza a Satanás. Generación de víbora. ¿Cómo escaparán? ¿Cómo escaparán a la condenación del infierno? Ahí Jesús lo está condenando claramente a los fariseos. Claramente. Y por último, vamos a Mateo capítulo 5, 20, donde Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de mi Padre.